como un entendido. El CEPOC decía, nació en abril del 2004, y lo fundamos 4 compañeros, compañeras que habíamos terminado una maestría en criminología, Mariano Gutiérrez, Mariano D'Ambrosio, María Laura Bohm y yo. Y lo fundamos justamente con la idea de discutir y de enfrentar lo que al paso del tiempo se demostró, significó el comienzo de un ciclo regresivo en cuanto a reformas penales y reformas del sistema de ejecución penal, como fueron las llamadas leyes Bloomberg, ¿no? Como seguramente ustedes saben o recordarán, en marzo de 2004 fue secuestrado un joven, Axel Bloomberg, y trágicamente, desgraciadamente, fue asesinado. Su cuerpo apareció el mismo día que el presidente en ese momento, Néstor Kirchner, acordaba con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, la utilización, la transferencia de la Escuela de Mecánica de la Armada para que fuera transformada en un espacio de memoria, ¿no? Entonces, ese mismo día, la tapa de Clarín muestra como 2 mundos, ¿no? Un mundo que tiene que ver con el reconocimiento de que en ese espacio se habían cometido delitos de lesa humanidad y que tenía que transformarse en un espacio de memoria, y un hecho tremendo, trágico, espantoso, como el secuestro y asesinato, la aparición del cadáver de Axel Bloomberg. Y los vinculo esos 2 hechos porque lo que en ese momento histórico, por lo menos yo trato de analizarlo así, en ese momento histórico significó un comienzo muy importante de las políticas de memoria, de verdad y justicia sobre los hechos sucedidos en la dictadura. Al mismo tiempo, o en paralelo, comenzó una etapa absolutamente regresiva en lo que tiene que ver con los derechos humanos de una población de personas, que son las personas privadas de libertad, y las personas que son sometidas a algún tipo de persecución penal. Y ese ciclo comenzó justamente, y de modo inmediato, ¿no? El cadáver de Axel apareció el 24 de marzo, o el 23, el 24 de marzo de 2004, y en el mes de abril, sucesivamente, semana tras semana, se votaron una sucesión de normas penales que fueron propuestas por Juan Carlos Bloomberg, el padre de Axel, pero elaboradas por el subsecretario de Justicia de Videla, Roberto Durrié, es decir, el asesor jurídico de Juan Carlos Bloomberg había sido el subsecretario de Justicia durante los años más duros de la dictadura, es decir, durante la primera parte del gobierno de la dictadura, o sea, la presidencia de Videla, que fue el momento más feroz, ¿no? 76, 77, 78, 79, hasta el 80, y el asesor jurídico que impuso, porque finalmente las normas que se fueron votando eran propuestas de Bloomberg elaboradas por este sujeto, y se fueron imponiendo y votando prácticamente sin discusión o con muy poquita discusión, es decir, con un intento de discusión de los legisladores y legisladoras que era absolutamente acallado y silenciado desde los palcos, probablemente algunos se acuerdan, desde los palcos, con digamos, la presencia muy agresiva de Juan Carlos Bloomberg, con sus carpetas, con la foto de Axel. Todo ese momento es un momento que yo creo que hay que volver, más de lo que se vuelve, porque es un momento trágico, me parece, para el sistema parlamentario argentino, por votar una serie de reformas penales prácticamente sin discutirlas y sometidos a una presión asociada a un discurso que se podría resumir con una frase que es: con el dolor no se discute, ¿no? Con un padre doliente no se puede discutir. Voy a ver si me puedo poner de una manera que vea, perdón, estoy acomodando un poquito acá, porque si no me estoy viendo yo sola y me aburro. Perdón, ya vuelvo. Bueno, no puedo hacerlo. Ahí estoy. Ahí veo algunas caritas. Entonces, digo,
esas reformas que, por ejemplo, llevaron el monto total de pena posible de imponer en nuestro país a 50 años de cárcel, una de las cuestiones que instala es el rol de las víctimas, ¿no? Nosotros, durante todos los años post-dictadura, habíamos observado una presencia muy importante del movimiento de derechos humanos, que estaba integrado en parte por víctimas. No todo el movimiento de derechos humanos es un movimiento integrado por víctimas de la dictadura, pero hay organismos específicos nacidos, sobre los que nacieron sobre todo durante la dictadura, que son específicamente organismos integrados por víctimas, ¿no? Las familiares o víctimas directas. Fundamentalmente familiares de personas secuestradas, desaparecidas, asesinadas, ¿no? El movimiento, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, por supuesto las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y posteriormente los hijos. Entonces ahí teníamos un movimiento de víctimas que obviamente reclamaba castigo y cárcel para los genocidas, para todos quienes hubieran colaborado con la dictadura o sido parte de la dictadura. Pero no se habían producido reformas legales que introdujeran el rol de esas víctimas, sino que, digamos, participaban como parte del movimiento de derechos humanos reclamando que se juzgaran los hechos que habían sucedido durante la dictadura, sin necesidad de plantear reformas en cuanto al monto del castigo, digamos, el tiempo de pena, ni modificar ninguna cuestión que tuviera que ver con nuestro ordenamiento jurídico, digamos, el mismo ordenamiento jurídico que se aplicaba para los delitos comunes, salvo, por supuesto, la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero eso no era una decisión de nuestro país, sino que, digamos, a nivel internacional se discutieron una serie de normas que tenían que ver con declarar como imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Ahora, con el caso de Axel Bloomberg, con el secuestro y asesinato de Axel, se incorporan, digamos, de un modo, no es que era la primera vez, pero de un modo muy fuerte, las víctimas de llamados delitos, los vamos a llamar delitos comunes, o sea, no delitos cometidos por el aparato estatal, sino por personas comunes, digamos, el llamado delito común. Y frente a un gobierno que era un poco débil, porque recordemos, estamos hablando de abril de 2004, Néstor Kirchner había asumido un año antes con muy poco caudal de votos, y producto de esas movilizaciones, digamos, de decenas de miles de personas, encabezadas por personajes como, por ejemplo, el rabino Bergman, que después sería ministro de Ambiente e integrante de Juntos por el Cambio, o del macrismo, más en general, que cambiaba, por ejemplo, el final de nuestro himno nacional, en lugar de cantar libertad, 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 gritaba seguridad, seguridad, seguridad. Se impusieron, en ese contexto se impusieron estas reformas. Ese proceso, no me voy a detener en reforma por reforma, pero sí en resaltar esto del tiempo de pena, ¿no? La idea, porque además el delito del que fue víctima Axel, ya en el momento en que sucedió, tenía pena de prisión perpetua, ¿no? O sea, era un delito que estaba amenazado con la pena de prisión perpetua, lo que obviamente no detuvo a los autores de ese crimen para ejecutarlo. Y en ese momento la pena de prisión perpetua significaba que a los 20 años, una persona que recibía pena de prisión perpetua, a los 20 años podía pedir la libertad condicional. Las reformas que comenzaron en ese momento establecieron un monto de pena máximo de 50 años. Y lo que fue pasando posteriormente es que ante otros delitos graves que fueron sucediendo desde el 2004 hasta el 2017, que a mi juicio se cierra un ciclo regresivo, se cierra hasta ahí, podría seguir profundizándose, esperemos que no. Lo que ha ido pasando es que luego no solo se aumentó el tiempo de pena, sino que se fue recortando la posibilidad de que las personas condenadas aún a tanto tiempo de pena en algún momento obtuvieran algún tipo de derecho.
de derecho de la ejecución penal, es decir, las salidas transitorias o libertad condicional. Nosotros tenemos un sistema, nosotros teníamos, porque yo creo, y no lo creo yo sola, sino que somos muchos quienes pensamos eso, que el sistema de ejecución penal ha sido dinamitado, ¿no? En sucesivas reformas, finalizando en el año 2017 con la reforma más profunda de la Ley de Ejecución Penal 24660. Pero nosotros teníamos un sistema de ejecución que se planteaba, y teníamos muchas críticas para ese sistema porque tenía muchos problemas, pero ahora lo vemos como una especie de sistema maravilloso que hemos perdido, ¿no? Como suele pasar, cuando uno pierde algo que criticaba decía, uy, comparado con la realidad, con lo de ahora era infinitamente superior. Ese sistema de ejecución penal reconocía o pensaba que las personas que habían cometido delitos tenían derecho en algún momento a volver a vivir en libertad. Y que se hacían determinadas cosas, podían obtener o podían aspirar a esa vuelta en libertad. Esa vuelta en libertad se hacía mediante salidas transitorias o libertad condicional. ¿Qué es lo que fue pasando? Porque para lograr esto, para volver a volver a la vida en libertad y tener salidas transitorias o libertad condicional, había algo que se llamaba régimen de la progresividad de la pena, es decir, las personas iban haciendo cosas o iban aprovechando, en el mejor de los sentidos, cierta propuesta, cierta oferta laboral, educativa, que podía brindar las instituciones de encierro. Todo esto lo digo así con ese tono un poco entre comillas, porque la oferta siempre era deficitaria, los talleres eran pocos, las posibilidades educativas no eran las suficientes, pero aún así había alguna perspectiva. Lo que ha ido pasando es que frente a algún hecho cometido por una persona que estaba con salida transitoria o libertad condicional, otra vez la respuesta, de la misma manera que en el caso Bloomberg, fue el puro punitivismo. Es decir, una persona con libertad condicional o una persona con salida transitoria cometió un delito, pues entonces le vamos a prohibir las salidas transitorias y la libertad condicional a todas las personas de la misma categoría. O sea, que estuvieran en su misma categoría. Categoría que tiene que ver con el tipo de delito o con el tipo de pena. ¿Se entiende? O sea, toda persona, ¿no? Si las personas condenadas, por ejemplo, contra delitos contra la integridad sexual, salen y entran de la cárcel todo el tiempo personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. Todo el tiempo salen y entran. Porque no están condenadas en general a penas altísimas, ¿no? En general, sobre todo cuando no son, por supuesto, abusos seguidos de un daño contra la vida de las personas, las penas pueden ser de 6, de 10 años, por ejemplo, 15 años, ¿no? Son penas temporales. Entonces, salen y entran todo el tiempo. En algún caso, en un caso, en dos casos, reinciden. Cuando sucedió que reincidieron y cometieron un hecho grave, por ejemplo, una violación seguida de muerte, que es uno de los hechos más graves que puede suceder y que tiene la pena más alta en nuestro Código Penal, la respuesta fue, pues entonces, ninguna persona que haya sido condenada por un delito contra la integridad sexual va a poder tener salidas transitorias o libertad condicional. Y así con otros delitos. Delitos graves. Yo aclaro esto porque no estamos hablando de pequeños delitos, de delitos leves. Estamos hablando de delitos graves. La pregunta es si una persona, o una de las preguntas que yo quisiera plantear es si una de las personas, si las personas que cometen delitos muy graves deben ser condenadas a algo que finalmente termina siendo una condena prácticamente a muerte. ¿Por qué? Porque del modo en que quedó organizado en este momento, hoy, Argentina, o desde el 2017, nuestro sistema penal y nuestro sistema de ejecución penal, de la manera que quedó organizado, el resultado es que las personas que cometen determinados delitos graves, que tienen pena de prisión perpetua, no van a salir nunca de la cárcel, porque van a tener que pasar 50 años de su vida presos. Entonces,
habría varias preguntas para hacerse. Primero, si eso respeta nuestro sistema convencional, es decir, nuestra constitución. Cuando uno habla de la constitución, en general, asociada a las cárceles, en general, a mí me parece que de modo equivocado, solo se alude al artículo 18. Las cárceles eran sanas y limpias, ¿no? Digamos, no para castigos, sino para seguridad de las personas alojadas en ellas. O sea, es una especie de artículo que nos dice, en las cárceles no hay que torturar, ¿no? Pues dice, toda aflicción que se agregue a la pena misma hará responsable al juez que la autorice o que la tolere. Pero ese es un artículo de la Constitución de 1853. Y en realidad establece un sistema carcelario que es lo que se llamaba el sistema de la defensa social, es decir, separar al preso de la sociedad, para seguridad y no para castigo, es decir, una medida asegurativa, ¿no? Una medida que separa al preso de la sociedad y le garantiza una vida más o menos digna, no mucho, porque ya sabemos que eso es mentira, pero digamos que no lo torturen. Ahora, con las reformas con la reforma constitucional de 1994, se incorporó con jerarquía constitucional a nuestra constitución, perdón la redundancia, una serie de tratados de derechos humanos que establecen otras cosas con respecto a lo que debe suceder con las personas que son enviadas a prisión, ¿no? Se habla de reforma, de resocialización, se habla de reforma. Insisto, esas políticas de resocialización, de reforma, de reinserción, merecen muchas críticas, ¿no? El tratamiento penitenciario que teníamos hasta estas últimas reformas que yo estoy planteando, merecía muchas reformas, pero al menos se planteaba que el preso, la presa, podía luchar por volver a vivir en sociedad, podía hacer cosas, podía dar una pelea. Con estas reformas que estoy comentando, esa posibilidad de volver a la vida en sociedad está totalmente anulada. Y esa es una de, si ustedes leyeron la introducción al libro que está hoy por salir ya, un poco el planteo tiene que ver con discutir cómo, no solo en el campo de las reformas penales, de nuestro Código Penal y de nuestras leyes de ejecución penal, que son las leyes que tienen que ver con el momento en que la persona está cumpliendo una condena o está esperando que la condenen o que la absuelvan, pero está en la cárcel. Cuando hablamos o cuando yo trato de discutir las ideas punitivistas, no me ciño solo al sistema penal estricto y al sistema de ejecución penal estricto, sino a cómo esa concepción de que el castigo resuelve cualquier problema y todos los problemas, se expande como mancha de aceite, ¿no? Entonces, trato de tomar algunos ejemplos desde el ejemplo que, digamos, parece quizá más la palabra no es inocente, pero digamos como un hecho más absurdo, yo diría, ¿no? Digamos, la condena, la sanción a un jugador de fútbol, que es Edison Cavani, que me parece un jugador que me encanta, en todos los planos, uruguayo, y que juega en Inglaterra, y que entonces, un día que hace un gol, y alguien en Instagram le dice, te felicito Cavani por el hermoso gol que hiciste, y Cavani contesta, gracias negrito, Cavani, uruguayo, negrito, término que dicho por Cavani en ese contexto y por la mayoría de las personas que decimos gracias negro, gracias negra, cariñosamente, es un gesto o una palabra cariñosa, amorosa, afectiva, Cavani es sancionado, un tipo que juega en Inglaterra, o sea, en una potencia colonial, explotadora, asesina, condenado a pagar, a no poder jugar durante 3 partidos, creo, y a pagar una suma de dinero por haber dicho gracias, por haber usado la palabra negrito, ¿no? Entonces, la idea de que
es entre muchos otros ejemplos, ¿no? El diputado que es echado, obligado a renunciar de la Cámara de Diputados porque le está besando una teta a su mujer, en realidad porque le está besando a su mujer sin darse cuenta que la cámara está prendida, ¿no? Como si alguno de ustedes ahora, en este momento, pensara que la cámara está apagada porque la apagó, pero la volvió a prender, y viene su compañero o su compañera, se dan un beso, qué sé yo, mientras me escuchan a mí hablar de punitivismo, y entonces la universidad lo sancionara porque están haciendo algo indebido mientras me escuchan a mí hablar de punitivismo. Pero en realidad el problema es que se olvidaron de apagar la cámara, ¿no? No están matando a nadie, no están abusando de un niño, le están dando un beso a su pareja. Como esos ejemplos muchos en los que frente a cualquier episodio que nos molesta, que nos ofende, que nos hace ruido, o frente a delitos graves, lo único que aparece como respuesta es aumentar las penas, cancelar a determinadas personas, es decir, dejar de escucharlas, dejar de verlas, dejar de leerlas, echarlas de la Cámara de Diputados, imponer una sanción. En ese, y siempre, digamos, como primera respuesta es, en vez de pensar qué otras maneras habría de abordar esas situaciones, yo pensaba, por ejemplo, qué interesante hubiera sido que Cavani diera una charla para los ingleses acerca de la sociabilidad rioplatense, por ejemplo, ¿no? Que de hecho la liga, creo, de jugadores de uruguayos intentó hacer eso, pero sin suerte, de explicar qué significa decirle a una persona cariñosamente negrito en nuestros países. O que, por ejemplo, se utilizara lo del diputado para hacer un instructivo, explicarles a las personas que tienen más de 40 años, que tenemos, todos los secretos de utilizar dispositivos, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer, cómo tenemos que tener cuidado para no equivocarnos, apagar, mutear, desmutearse, etc. En lugar de resolver, expulsar a una persona, más allá de la simpatía o no que nos pueda generar ese diputado en particular, a mí voy a hacer un paréntesis, me parece un punto muy importante, porque ese diputado en particular era un diputado que no despertaba simpatía, porque había entrado por la ventana en una lista sábana, porque no tenía antecedentes demasiado valorados, y en lugar de él entró una diputada que sí recibía una mirada como mucho más, de mucha más simpatía, porque era una luchadora, porque era una compañera intelectual, digamos, del movimiento intelectual y feminista de la misma provincia. Y eso entonces a mí me parece más grave todavía, porque yo trato de plantear que en estas cuestiones, justamente, de lo que se trata es de sostener y defender los derechos de quienes no nos gustan, desde quienes nos caen mal, de quienes no son nuestros amigos, incluso pueden ser nuestros enemigos, ¿no? Pero no porque por una posición, por eso hay una frase que se repite siempre que la odio, esa frase de Voltaire: no estoy en nada de acuerdo con vos, pero daría la vida por defender tu ciudad. No, no por eso, olvídense de esa frase tonta. Sino porque cuando se empieza a avanzar, perdón si la uso en algún lado, cuando se empieza a avanzar y a recortar derechos de un sector, o de un grupo, o de un colectivo, o de una población penal, después se avanza indefectiblemente sobre el resto. No hay duda de eso. Cuando se decidió recortar derechos, por ejemplo, para determinados delitos gravísimos, como la violación seguida de muerte o el homicidio cometido para garantizarse impunidad, que es lo que se llama el criminis causa, digamos, ciertos tipos de homicidios, nosotros dijimos, nosotros del CEPOC y muchas otras organizaciones dijeron, empiezan por acá y luego van a avanzar sobre los derechos de la ejecución penal del resto de las personas, del resto de las categorías de personas. Y esa segunda cuestión,
hay alguien que dice, usted diría una forma de justicia retributiva y no punitiva. No, es que justamente esto es pura retribución. O sea, la idea de vos haces un daño muy grande, entonces yo, en lugar de pensar que puedo, aunque cometiste un delito grave, puedo hacer cosas con vos para que en algún momento vuelvas a vivir en sociedad, eso se llama prevención especial positiva, es decir, la idea de que con las personas que cometen delitos podemos hacer cosas, por eso se llama prevención especial, porque es específicamente sobre las sobre los individuos, y positiva porque es hacer cosas en positivo. Lo meramente retributivo es neutralizar a la persona. La mera retribución es una especie de venganza legal. Es decir, vos lastimaste, yo te lastimo. Vos quitaste la vida, yo no te puedo quitar la vida porque no tengo pena de muerte, pero ¿sabes qué? Vas a estar 50 años preso, que es más o menos como si te quitara la vida. No hay mucha diferencia. Porque o vas a salir de la cárcel muerto o anciano, o sea. Y estamos hablando muchas veces de personas que cometen delitos graves y tienen 18, 19, 20 años. Entonces cometen un delito grave prácticamente saliendo de la adolescencia y nosotros le estamos diciendo, vos vas a salir anciano de la cárcel si sobrevivís, ¿no? Yo dudo que alguien pueda sobrevivir 50 años en estado de, digamos, de luz. Vivo no solo digo respirando, sino funcionándole todo su organismo, ¿no? Su cabeza, ¿no? Digamos, cuando hablamos de años de cárcel, a veces livianamente decimos, le dieron solo 10 años de cárcel. ¿Sabes lo que son 10 años de cárcel? O sea, la cantidad de minutos, horas, días, semanas, viviendo en algo que es la anulación de casi todos los derechos. Porque también livianamente, muchas veces decimos, la cárcel es solo privación de libertad, pero eso es teórico, eso es falso, ¿no? Digamos, la cárcel es privación de salud, es privación del derecho al trabajo digno, es privación del derecho a estudiar, salvo excepciones y con muchas dificultades, es privación de los vínculos afectivos, y después es la privación de las miles de cosas que constituyen nuestra vida cotidiana y que nos parecen normales hasta que las perdemos, como usar WhatsApp y meternos en Facebook a subir un posteo o a mirar fotos. Entonces, eh, eh, perder el derecho a acompañar a un hijo cuando está enfermo, a ir corriendo al médico cuando te duele la muela y a tener que soportar horas y horas hasta que algún celador se digne a abrir la puerta. Digo, son una cantidad de situaciones que hay que cuantificar, ¿no? Cuando se dice tantos años de cárcel. Entonces, a mí me parece que es interesante discutir esto, o sea, discutir la idea de castigo como única solución o como principal solución a todo tipo de problemáticas. Me parece que hay que discutir el tiempo de cárcel a que se decide enviar a las personas a cumplir una pena. Y me parece que es interesante discutir frente a cada hecho, y digamos, ustedes que estudian y que trabajan la cuestión de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación todo el tiempo alientan ese modo de ver las cosas, ese modo de abordar los conflictos. Yo les compartí dos noticias periodísticas para que las trabajáramos un poco. Si querés, Roberto, Sí. la de el policía en Salta, la nota de Infobae, 2 hermanos asesinaron a un policía en medio de ahí está. Está genial, directamente de Twitter, genial. Bueno, en este caso yo, esta noticia yo la vi retuiteada por Florencia Arieto. Como ustedes sabrán, Florencia Arieto es una persona que es una abogada, que trabaja muy pegada con Patricia Bullrich, y que
viene de una historia, digamos, no les digo que era de izquierda, pero tenía una posición de defensa de los derechos de los pibes perseguidos, trabajaba con una organización que se llamaba AR de la Ciudad, hacían actividades en la cárcel, bueno, algo le pasó, no sé bien qué, pero la cosa es que ahora tiene una posición absolutamente política. Ella compartió este tweet, y en este tweet está compartido por un candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, el señor Gabriel Chumpitas. Y el tuit de Gabriel Chumpitas dice: policía asesinado con un palo. Quizás hubiera salvado su vida con una pistola Taser o similar. Mientras sigan buscando excusas ideológicas, lamentablemente seguirán sucediendo estos hechos propios de una barbarie. La foto del señor, del policía asesinado, una imagen de luto, una cinta negra. Vamos a la noticia tal cual está publicada en el diario Infobae, ¿no? Entonces, en el diario Infobae el título es: Crimen y justicia, Salta, 2 hermanos asesinaron a un policía a palazos en medio de una fiesta clandestina. A todo esto, Arieto, cuando publica, retuitea este tuit de Chumpitas, dice, pidamos justicia, seguramente con Aníbal Fernández va a haber impunidad, bla, bla, bla. Vamos, porque esto fue casi al día siguiente de la designación de Aníbal, el 26 de septiembre de 2021. Vamos a la nota, y en la nota, lo que nos cuenta Infobae, que suele mentir bastante, pero en este caso es un poco difícil, es que este policía con otro habían ido a una fiesta clandestina donde había decenas de personas, y que intervinieron, ¿no? Y que había empezado una pelea. Dice, había incidentes cerca de las 2 de la mañana, tras un llamado a los vecinos, habían empezado incidentes, una pelea en medio de una fiesta clandestina, y llega este policía con uno más. Entonces, cuando interviene, dice la nota, para que termine la pelea, 2 hombres lo sorprendieron por la espalda y le dieron palazos en la cabeza. Entonces, fíjense que lo primero que dice Chumpitas, y que también Chumpitas dice, si hubiera tenido una Taser esto no hubiera pasado. Entonces, yo decía, ¿y qué iba a hacer con la Taser? O sea, iba a entrar en el medio de una fiesta porque lo atacaron por atrás. O sea, la Taser no tiene ojos atrás. O sea, la Taser no brinda un servicio de ojos en la espalda, ¿no? O sea, si se dice que se hubiera resuelto esta situación con una Taser, quiere decir que se supone que él debería haber entrado y empezado a disparar. Porque, o sea, para frenar una pelea en la que me imagino habría una cantidad de gente peleando, o varios al menos, o sea, la respuesta que se da es, con una Taser hubiera evitado morir. No lo hubieran matado. ¿Y cómo hubiera usado una Taser ahí? Entonces, a mí me pareció, por supuesto, todos los comentarios, digamos, en el mismo tweet, alguien dice, el único recurso, por ejemplo, alguien pregunta, ¿el único recurso que tiene es la Taser, seguro? Y contestan, no, no es el único, el otro es de calibre 9 milímetros y sin retorno. Sí, también hay cañones, o sea, se puede ir con un helicóptero y disparar de un helicóptero, pegar cañonazos. Ahora, nadie plantea, salvo el primer comentario que dice capacitación, pero tampoco creo que sea un tema de capacitación, que es un poco criminal mandar a 2 efectivos solos en el medio de una fiesta que se presenta como clandestina a abordar una situación en la que están en absoluta inferioridad de condiciones. Entonces, esa falta de cuidado por el propio personal policial se intenta resolver armando más al personal policial en vez de, por ejemplo, en este caso, enviar una dotación que no dejara en absoluta inferioridad de condiciones a una persona en un ámbito en el que probablemente haya mucha gente borracha o bebida o con cuchillos y peleándose, ¿no? Digo, la única respuesta que se imagina es agregar armamento, con el argumento de que es un armamento no letal, pero es como una especie de picana portátil, que además, utilizada
ante personas que por ahí tienen algún tipo de problema cardíaco o alguna condición particular, puede producir o la muerte o una afectación muy seria a su integridad física. Y que además puede generar, justamente con la idea de que se podría usar cuando no se puede usar un arma letal, ¿no? El argumento es, para no usar la 9 milímetros, como si dijéramos, bueno, como no podemos usar la ametralladora en el subte, usemos la 9 milímetros. No, la 9 tampoco, es un poco demasiado brutal. Bueno, usemos la Taser en un subte. Es una locura igual, porque justamente esa idea de que no es tan letal habilitaría su uso en circunstancias en que no es adecuado, porque hay mucha gente, porque puede haber incluso niños, porque puede haber personas con afectaciones físicas, utilizar ningún arma, ni taser, 9 milímetros de una ametralladora. Este era uno de los ejemplos que quería compartir. El otro, si te parece, Roberto, el de Rosario 3, que es otra de las, ahí va, gracias, otra de las maneras en que se ejerce otro de los, digamos, de las variantes, podríamos llamar así, de la mirada punitivista, que es la distinción entre, podríamos llamarlo así, entre el homicidio justificado, aunque sea brutal, y que se entronca bastante y se parece bastante a aquella frase que recordamos quienes tenemos cierta edad de la dictadura, cuando ante los secuestros, las desapariciones, las torturas, había como una especie de permiso social a la actuación de la dictadura porque algo habrán hecho, ¿no? En algo andarían esas víctimas, que no se veían como víctimas, porque como eran subversivos, como eran terroristas, todo esto entrecomillado, no llegaban a adquirir la categoría de víctimas, ¿no? Entonces aquí el título es Rosario 3, murió un ladrón que fue golpeado tras asaltar a un repartidor. El cadete podría recibir perpetua. Yo creo que alguien ve este título y no entiende quién es quién. No sé si alguien, si quieren sacar un poquito desmutearse y opinar, pero yo creo que al leerlo tiene que decir, para, ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el repartidor? ¿Quién es el cadete? O sea, ¿quién es acá? ¿Quién cometió el delito? ¿Cómo es la cosa? ¿No? Porque fíjense que el único que está identificado como autor de un delito es el que murió. Murió un ladrón, ¿no? O sea, murió un ladrón, o sea, alguien que cometió un delito. ¿Qué fue golpeado? ¿Por quién fue golpeado? ¿Quién lo golpeó? Tras asaltar a un repartidor, 2 puntos. ¿El cadete quién es? ¿El cadete es el repartidor o es otro? ¿Y el cadete no es un asesino porque es cadete o porque primero le habían robado a él? O en este caso, o el repartidor, que es la misma persona, no es un asesino, porque lo habían asaltado. Fíjense que en la bajada, nunca sé si es bajada o volanta, perdónenme, estoy diciendo, es un pecado lo que estoy haciendo delante de ustedes, pero ustedes lo saben mejor que yo. Bueno, lo que está abajo. El delincuente agonizó durante 7 días en el hospital y falleció este domingo. La víctima del robo, fíjense todas esas etiquetas, ¿no? El delincuente agonizó. No es víctima el delincuente, es solo ladrón y delincuente. La víctima del robo, que nunca es el asesino ni el homicida, y otra persona que colaboró en la golpiza. Colaboró en la golpiza. O sea, no es que hizo algo malo, es un colaborador. Están detenidos y ahora se agravó su situación judicial. A mí me pareció, este caso como tantos otros, y luego viene la escena y circuló también un video absolutamente espantoso acerca de ese episodio, ¿no?
El texto de la nota, otra vez, el ladrón que le había robado una bicicleta a un repartidor de comida en el partido de Moreno y que permanecía internado por la golpiza que recibió cuando la víctima de ese robo lo atacó a patadas para recuperar su vehículo, murió tras una semana de agonía. Por este hecho, la Fiscalía recaraturó la causa e imputó por homicidio agravado al cadete y al otro detenido. Bien, ya está, ya podemos sacar la pantalla si querés, Roberto. Me parecía muy interesante no solo ver la manera en que está presentada la noticia, sino la absoluta falta de, no me gusta la palabra empatía, la absoluta falta de consideración por la vida del pibe asesinado, ¿no? Es un ladrón, otra vez, sigue abajo. El delincuente identificado como Javier Coria, de 22 años, falleció este domingo, bla, bla, bla. Con la muerte de Coria se agravó la situación de los dos detenidos que tienen el caso, que son el repartidor de comidas, que había sido asaltado por el ahora fallecido. No hay casi conexión entre la actitud de Maidana, que es el pibe que repartía comida, y la muerte de Coria. Y Rodrigo Tejeda, de 29 años, quien es el conductor de la camioneta con la que persiguieron y alcanzaron al ladrón de la bicicleta. Hay ahí una reminiscencia de una película tremenda del neorrealismo italiano, ¿no? Se llama Ladrón de bicicletas, que recomiendo mucho. Bien, aquí hay una tragedia, ¿no? Hay 3 vidas absolutamente destruidas, ¿no? Hay una vida que no está más, la de Javier Coria, y si se hiciera lo que se tiene que hacer, o sea, si se imputara efectivamente a Maidana, de 19 años, y a Tejeda, de 29 años, por el delito que cometieron, tienen que ir presos 50 años de su vida. O sea, no hay alternativa. Porque correr a una persona que está indefensa, porque Coria no estaba armado, ¿no? Le empujó, le sacó la bici y salió corriendo, salió andando en bici. Correrlo entre 2 personas, alcanzarlo, y exactamente, alguien ahí aclara, encima le robaron la zapatilla, Tejeda le robó la zapatilla, ¿no? El que colaboró con la acción, además, le robó a Coria la zapatilla. Digo, es como un nivel del descenso a los infiernos, me había olvidado ese detalle, efectivamente. Como un descenso a los infiernos, ¿no? O sea, te corro. Y yo creo que justamente es eso, es la absoluta negación de la condición humana del otro, ¿no? De Coria. Negación de la condición humana porque se robó una bicicleta, o sea, no mató, no violó, no torturó, robó una bicicleta. Eso habilita a correrlo, reventarlo a palazos en la cabeza, sacarle las zapatillas y huir. Entonces, ¿y qué pasa acá entonces? Bueno, pobres muchachos, ¿no? O sea, no están los comentarios, pero los comentarios de ese día eran, y encima los van a meter presos, una medalla les tendrían que dar, o sea, algunos comentarios, si no fuera que estamos hablando de algo espantoso, mueven a risa, porque dice, tendrían que matarlo, ya está muerto, Coria está muerto, o sea, está muerto, es como si no alcanzara que estuviera muerto, ¿no? Digamos, habría que revivirlo y volverlo a matar para que hubiera justicia. Entonces, aquí, en este caso, toda la demanda punitivista cesa porque la víctima, que no es mirada como víctima, la víctima del homicidio calificado por la alevosía, se lo buscó, ¿no? Hizo algo para buscarse esa muerte atroz. Cuando sucedió, no sé si ustedes recuerdan, antes de que estallara la pandemia por coronavirus, los canales de televisión, por lo menos los de la ciudad de Buenos Aires, pero que son nacionales, o sea, en particular recuerdo C5N, estaban 24/24 mostrando el caso de los rugbyers, ¿no? Comillas, y el homicidio de Fernando Balsos, que había sucedido en enero de
algo que parece que pasó hace un siglo, pasó en enero de 2019, ¿no? Entonces, no había mucho que seguir investigando, porque no había en realidad nada que investigar. Había 10 u 11 chicos detenidos, jóvenes, muy jóvenes, que habían, algunos de ellos, porque 2 o 3 luego fueron desvinculados, algunos golpeado hasta morir a Fernando, y otros estaban también imputados como parte de ese grupo porque habían estado presentes sin evitar que eso sucediera, y porque en la imputación del fiscal se entendía que había sido una acción preparada y organizada y no espontánea. Por eso todos estaban involucrados como autores de un homicidio calificado por la alevosía y por la pluralidad de actores. Muy bien. Es lo mismo que pasó acá. Solo que en el caso de Fernando, para una gran parte del público o de las personas que opinan, incluidos periodistas, políticos, etcétera, abogados que pululaban en los canales de televisión en esos días, antes de la pandemia, después el caso, por supuesto, desapareció. Fernando era inocente, y las víctimas de estos llamados linchamientos son culpables. Son culpables antes de que se demuestre la culpabilidad, obviamente, ¿no? Está claro eso. O sea, nosotros repetimos como un principio constitucional, nadie es culpable hasta que se demuestre esa culpabilidad en un juicio al que debe ser sometido con todas las garantías procesales, bla, bla, bla. Supongamos, vamos a inventar que este pibe le habían avisado que su madre o su hijo había sufrido un ataque y estaba solo en su casa y tenía que llegar como fuera, entonces le empuja a uno, saca la bicicleta y sale corriendo. No había delito. Pero eso solo se puede, no pasó eso, no creo, obviamente, que haya pasado eso, no importa, estoy planteando una hipótesis. Obviamente, eso solo él lo podía explicar en un juicio, ¿no? Digamos, esta especie de justificación de la mal llamada justicia por mano propia, que en realidad es venganza por mano propia, anula todos los pasos previos a decidir que una persona de eso no es culpable, ¿no? Entonces, genera la idea de que podemos resolver rápidamente, aplicando castigo concesionado, ¿no? Porque no es el castigo legal, sino concesionado, seamos personas, digamos, comunes o integrantes de una fuerza de seguridad. Y ahí está el caso Chocobar, ¿no? Que es otro caso emblemático en estos últimos tiempos en el que se ha intentado justificar la respuesta punitiva de Chocobar con el argumento de que tenía que evitar que se escapara un homicida, ¿no? Digamos, primero, un homicida que no fue, digamos, alguien que intentó, en todo caso, es discutible también si intentó matar o intentó lastimar para poder robar, el caso de Juan Pablo Cucoc, al momento de robar una cámara fotográfica a un turista. Pero digo, la respuesta ahí digamos, la explicación o la justificación de por qué estaría justamente habilitado un integrante de una fuerza de seguridad a dispararle a una persona que huye después de haber intentado cometer un delito, que ni siquiera llegó a culminar, tiene que ver con la idea de que hay que evitar que se escape, ¿no? Entonces, otra vez, la valoración de la vida de la persona que intenta cometer un delito cede, ¿no? Su vida como valor cede frente a la constancia, la demostración de que intentó cometer un delito. Y esto a mí me parece muy peligroso, porque otra vez remite realmente a las concepciones de lo que se llama derecho penal del enemigo, es decir, la idea de que si el otro se pone actúa como enemigo, pierde sus derechos como ciudadano, ¿no? El derecho penal del enemigo un poco podría resumirse, muy resumidamente, de esa manera, ¿no? El otro, ese otro, como quiere destruir esta sociedad democrática en la que vivimos, entonces actúa como enemigo.
Y al transformarse en enemigo, deja de tener aquellos derechos que yo Estado, y yo ciudadana también, o ciudadano, le reconozco a los y las ciudadanas, ¿no? Como el otro se pone en un lugar de enemigo, perdió. Y eso no tiene límite, ¿no? Primero es con un grupo, después es con otro grupo. No tiene límite en el tiempo de pena, no tiene límite en la imposición de tortura, porque no estoy torturando a una persona, estoy torturando a un hada, a un rejunte de órganos. No es una persona, no tiene dignidad de persona. Me quiere destruir, lo destruyo yo primero. A mí me parece que, bueno, que eso está todo el tiempo en los medios de comunicación. Todos tenemos nuestras manías y nuestros problemitas mentales. El mío es todo el tiempo estar, creo que un poco coincidimos en eso, por lo menos con Roberto, en estar siempre mirando cómo se presentan las noticias, cómo se justifican determinadas reacciones, y tratar siempre de plantear o de pensar otro modo de abordar, ¿no?, las cosas. Este ejemplo que decíamos recién con el policía. El otro ejemplo, y con esto cierro un poquito como para abrir un poco de intercambios, ¿te parece, Roberto? El otro ejemplo que fue muy público es el ejemplo de Chano, ¿no? Digamos, una persona con un problema psiquiátrico o con un brote, no sé si psicótico, no sé, no importa, con un brote agresivo, vamos a llamar una actitud agresiva. Otra vez, ¿no? La discusión se da porque él supuestamente tiene un cuchillo y eso pone en riesgo a los policías que ingresan a la casa o que intentan ingresar, y entonces le disparan al estómago y milagrosamente el tipo sobrevive, puede tener, no sé, un dios aparte, y ya está dando recitales, por suerte. Ahora, la respuesta frente a eso, por suerte no porque me gusta cómo canta, sino porque está bien que esté vivo, ¿no? Y que cante. La respuesta frente a eso es, si hubiera tenido una taser, eso no hubiera pasado. Otra vez, ¿no? Digamos, frente a una persona que tiene un tema que está asociado a la salud mental o a una adicción, la respuesta es, bueno, no pensemos alternativas de cuidado a alguien que está pasando por un momento y que no está armado con una ametralladora, tiene un cuchillo, o sea, tiene un cuchillo, no te acerques, andate, manda una ambulancia, deja que pase un rato, no sé, hay muchas maneras que yo desconozco en la que equipos psiquiátricos o personas que están acostumbradas a trabajar con personas que están alteradas podrían intentar, antes de dispararle al estómago con una 9 milímetros, con balas de goma o con una taser. Pero en este caso también los medios de comunicación insistieron y utilizaron el caso otra vez para instalar la idea de que con una taser todo hubiera sido mejor. Podemos dar infinidad de ejemplos, y vamos a los adolescentes también, vamos a encontrar casos, ¿no? Aunque parece que el tema queda dormido, el tema, digamos, de bajar la edad de punibilidad, de que cada vez más chicos vayan presos, hasta que un pibe comete un delito o intenta cometerlo, y entonces, en lugar de detenernos a pensar, bueno, a ver, ¿por qué un pibito de 14 años estaba, supongamos, a las 3 de la mañana intentando robar un auto y armado, en lugar de estar durmiendo, porque a la mañana tiene que ir a la escuela? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó con ese pibe y qué pasó con el 60% de nuestros pibes menores de 14 años que están bajo la línea de pobreza? ¿Qué pasó? ¿Qué obligaciones el Estado no cumplió para llegar a ese pibe de 14 años y decirle, ¿sabés qué? Vos cometiste un delito, ¿sabés? Vamos a plantear bajar la edad de punibilidad para que te alcance a vos el proceso penal y puedas ir preso. Entonces, un poco el planteo es ese, ¿no? En todas estas cuestiones, en lo estrictamente penal y en lo que no es estrictamente penal, dar una pelea contra el punitivismo, que es la manera de plantear como única respuesta o como principal respuesta lo que el enorme Nils Christie, que siempre mencionamos con mucho cariño y respeto,
definía finalmente como un reparto de dolor, ¿no? Como la respuesta punitiva, como un reparto de cucharadas de más dolor, ¿no? Y finalmente no porque seamos buenos, ni caritativos, ni damas de caridad, sino simplemente porque no sirve, porque no resuelve los casos y porque no evita nuevos casos, ¿no? No sé si les parece que hagamos algún intercambio o como quieran. Dale, sí, de una. No sé, pueden por el chat o habilitarse el micrófono, sería lo ideal, pero como se sientan más cómodos, cómodas, Hola, para hacer. ¿me escuchas? Sí, Sí, sí. perfecto. No, justo cuando hablaban cuando pasó lo de Chano, que se reabrió el debate del uso de las taser, yo me acuerdo que lo hablaron en Intratable, si no me equivoco. Y llevaron a la mesa a un ex jefe de policía y que él explicaba, o sea, justificaba que sí, que tienen que hacer el uso y decía de que así libremente que a un tipo en el mismo estado de Chano lo tuvo que bajar de 11 tiros. Esto, Y, sí. y creo que no lo frenaron y creo como que lo incentivaron a que siga contando el tema este de que justifique por qué. Y creo que ni siquiera tenía un cuchillo ese chico, creo que tenía como un estado igual que Chano, es lo mismo, pero nada más que él decía que la solución que le dio a él es dar la orden de tiro y que lo bajaron de 11 tiros. Así en televisión a las 9 de la noche. Yo creo que sé quién es. Es una especie de ex comisario que aparece siempre. Yo juro que veo muy poquito Intratables, pero creo que lo he visto. No me acuerdo el nombre ahora, pero creo que es un facho, un tipo que aparece siempre. Sí, o sea, bueno, es una locura, ¿no? O sea, y lo que sí es cierto seguramente es que hay decenas de casos que no nos enteramos porque no son Chano. O sea, nos enteramos de Chano porque es una persona pública, conocida, pero por supuesto que esos casos en la cotidianeidad, ya sea y algunos han sido conocidos, o por ejemplo casos en los que se denuncia una situación no sé, de violencia de género, vecinos que escuchan gritos, ¿no? Una pelea, y la policía entra a los tiros. O sea, ¿qué es eso? O sea, insisto, es como el remedio, ¿no? Esa frase también repetida, mucho peor que la enfermedad, o sea, no resuelve, porque no estamos diciendo, acá cuando se plantea estas discusiones hay un punto en el que te dicen, bueno, pero entonces el policía se tiene que dejar matar, no, por supuesto que no. Hay momentos en que, y hay situaciones en las que la legítima defensa es legítima defensa, ¿no? Si está en riesgo inminente la vida de una persona, o incluso la del propio, el personal policial no tiene por qué dejarse matar, obviamente. Lo que yo trato de decir es que ese tipo de reacciones, al contrario de protegerlos más, muchas veces lo ponen en más riesgo, porque para quien está con un arma, termina siendo a todo o nada, ¿no? Eso, hace muchos años lo decía Zaffaroni eso, ¿no? El, 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 la situación de saber, porque no hay mucha racionalidad muchas veces en la persona que está por cometer un delito, no es que esté todo planificado ni preparado, o que piense, me van a dar una tal pena, bueno, entonces no lo cometo porque ahora aumentaron la pena y entonces como en lugar de 10 años de cárcel, lo que yo voy a hacer tiene 12 años, no, entonces no voy a robar porque ahora tengo dos, no, eso no existe. Pero sí el, el objetivo de preservar la vida. Y si yo sé que en contacto con la policía es matar o morir, bueno, o sea, la vida de uno, la vida del otro, ¿no? Es así. Eso no sirve, eso genera más violencia en lugar de... Ahora, por supuesto, si es una situación en la que realmente, el caso de Chocobar, ¿no? Volvemos al caso de Chocobar, si la intervención de Chocobar era en el momento en que estaban acuchillando al turista extranjero, o sea, él llegaba cuando y veía que lo estaban acuchillando a este señor, probablemente si él hubiera disparado, no
no se le podría imputar nada, no se le podría reprochar nada. Porque vos llegás a una escena en la que ves 2 pibes que están acuchillando a una persona desarmada. Entonces, vos tenés que hacer cesar esa agresión. Vos, policía, o vos, Roberto, o vos, Magdalena, o yo, Claudia, sí lo podemos hacer. O sea, nadie podría ser acusado de cometer un delito grave. Ahora, una vez que la víctima, este sujeto, turista, ya está siendo atendida por personal policial, uno de los pibes está retenido por la gente que estaba alrededor, y el otro se está escapando, está corriendo, y ya ha sido retenido también por gente que lo pudo detener en esa corrida, llega un policía y empieza los tiros, eso es gratuito. O sea, eso no es legítima defensa. Presentar eso como legítima defensa, como se intentó, es falso, ¿no? Es absolutamente falso. Lamentablemente, y ahí también se ve un poco el rol del Poder Judicial. La querella, o sea, la representación de la familia de Juan Pablo Cucó, o sea, del joven asesinado por Chocobar, pidió, como correspondía, yo hubiera hecho lo mismo, prisión perpetua por homicidio calificado, ¿no? Dentro del Código Penal, en esas sucesivas reformas que se fueron haciendo, los homicidios cometidos por integrantes de fuerzas policiales o de seguridad que no son, digamos, que no están justificados como acto de servicio, tienen pena de prisión perpetua. De la misma manera que tiene pena de prisión perpetua el que mate a un integrante de una fuerza de seguridad. Y todas esas son sucesivas reformas que se fueron haciendo como para enfrentar casos que se daban. Hubo muchos casos de policías asesinados, bueno, se puso prisión perpetua para los que maten policías. Hubo muchos casos de violencia estatal llamada gatillo fácil, se les imputa, ¿se entiende? O sea, son como efectos dominó de las reformas penales, ¿no? Y no las evitan, por supuesto. Pero en este caso, en el caso de Chocobar, la fiscal de juicio pidió 3 años de prisión en suspenso, como un exceso en el ejercicio del deber, la acción de Chocobar. Es decir, la misma pena que si yo voy manejando, o cualquiera de ustedes va manejando su auto, y se pasa un semáforo en rojo y matamos a una persona, ¿no? Como un acto negligente. Y el tribunal le impuso 2 años de prisión en suspenso. Entonces muchas personas dijeron, bueno, por lo menos lo condenaron por homicidio en exceso del cumplimiento de deber. Pero para mí es muy grave, no solo por el monto ridículo de pena, sino por entender que es el ejercicio de cumplimiento, digamos, que es el cumplimiento del deber de un policía correr a los tiros a una persona que se escapa. Y que en todo caso el problema es que se excedió y que lo mató, ¿no? Me parece que eso es también más interesante para pensarlo y también para discutirlo a nivel de los medios, de qué entendemos por lo que como legítima actuación de un integrante de una fuerza de seguridad policial, ¿no? Clau, Un poco largo, perdón. sí, no, yo te quería hacer una pregunta que tiene que ver con, digo, este fuerte consenso que tienen, ¿no?, algunos sectores en el sentido común de las miradas punitivistas, violentas, si no hay una relación, o cómo lo ves vos, con todo ese discurso de la industria del entretenimiento, ¿no?, que vamos consumiendo en la industria de Hollywood, ¿no?, porque tiene que ver con esa matriz cultural, ¿no?, de que todo se resuelve con mayor violencia, la construcción de un otro como monstruoso, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Porque es llamativo el fuerte consenso que tienen las miradas punitivistas y violentas. Sí, yo debo, me río porque siempre como madre he odiado siempre desde los videojuegos violentos hasta ciertos consumos, digamos, culturales con relación a la educación de mi hijo, ¿no? Cuando era niño, ahora ya es grande. Y siempre se daba esta discusión acerca de si ¿no? Esta discusión, la televisión influye en cómo se forma una persona, los videojuegos violentos influyen, tienen. Yo, y sé que
hay como una idea predominante de que no es así. Yo creo que hay una banalización del efecto de la violencia, una banalización de la tortura, ¿no? Pero creo que soy absolutamente minoritaria en esto. No sé, ustedes como expertos o formándose en la expertise sobre los medios de comunicación en cuanto a esa influencia. Yo creo que sí, y creo que lo que pasa es que, claro, hay un punto en el que es difícil pensar cómo resolver esto, ¿no? Porque podría rozar con la idea de la censura o de cómo resolverlo, yo no lo sé, en ese plano no lo sé, pero sí no tengo ninguna duda de que existe una banalización absoluta de esto, ¿no? De la violencia, del castigo, del daño, ¿no? De hacerle daño a otras personas, a otros pueblos, y hay muy pocos espacios para otras miradas, ¿no? Para las miradas de la solidaridad, para las miradas del cuidado, para las miradas del no castigo. Incluso en productos culturales pensados para niñas, ¿no? Para adolescentes, que digamos pero bueno, tengo ahí esto, ¿no? Ese problema de pensar cómo abordar eso sin pensarlo en términos de censura o de limitación, ¿no? Lo mismo las canciones, cuando hablamos de los discursos machistas, ¿no? Entonces, bueno, ahora se armó otro debate con respecto a Elegante, que yo la verdad que no lo he escuchado, hago mal, pero debería escucharlo, pero no lo he escuchado mucho. ¿No? Bueno, ¿cómo se discute esto? ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Se prohíbe? ¿Cómo se hace? Bueno, parece que es la misma línea. Sí, también se puede pensar una mirada crítica sin, ¿no? Promover miradas críticas sin prohibir, ¿no? Rita Segato igual también habla, no es que sos la única, habla de las pedagogías mediáticas de la crueldad, ¿no? Que van como en esa línea, ¿no? De la banalización, de la violencia, la falta de empatía que genera también eso. Absolutamente, exactamente. Es exactamente eso que ella define como pedagogía de la crueldad, tal cual. No sé si alguien más tiene otra pregunta, otro comentario. Maggie, Cris, alguna compañera, compañero. Por el chat o por micrófono, como se sientan más seguros, seguras. Si no, yo tengo más, no es que... es solo para hacerme el democrático. Está muy bien. Bueno, no. ¿Vos, Maggie, no querés preguntarle nada a Claudia? No. Estoy escuchando atentamente hacer las preguntas. No, hay un texto que Gabriela Guzis, la conoces a Gabriela Guzis, ¿no? Sí, hemos trabajado juntas con Gaby. Mira. Bueno, Bueno, la Procuración fenómena. Penitenciaria, cuando era una niña. Ella. Mira, bueno, es una fenómena, así que muy recomendable seguirla, Gabriela Guzis. Sacó un libro hace poco que habla de la relación del poder punitivo y el poder patriarcal, ¿no? Digamos, y me pareció interesante porque a veces algunas miradas punitivistas se van colando en algunos sectores de la militancia feminista. Entonces, esto de emparentar, digamos, de pensar el punitivismo como quizás, no sé, con la vinculación del poder patriarcal, me pareció interesante. Quería saber cómo lo veías vos, esas vinculaciones, ¿no? Digamos, y cómo se instala también a veces el punitivismo en algunos sectores del feminismo. ¿Cuál era tu mirada? Sí, hace muchos años discutíamos, yo les contaba que había nacido el CEPOC después de una maestría en criminología, que la hicimos hace 20 años, y ahí ya discutíamos textos de Elena Larrauri, de varias autoras, sobre la utilización del sistema penal y de las instituciones del sistema penal, que son profundamente patriarcales, machistas, la cárcel, ¿no? En particular, como institución de castigo, al servicio de las luchas del movimiento feminista. Y un poco era ese debate, ¿no? Digamos, muy simplificadamente podría ser, bueno, a ver, nosotras tenemos que usar, ¿no? Como un argumento, tenemos que usar todas las herramientas que tenemos. Y no nos vengan a pedir justamente a nosotras, las mujeres,
que no usemos una herramienta que se usa para todos los otros ámbitos, digamos, de la vida en sociedad, ¿no? Se usa el poder punitivo del Estado para enfrentar todo tipo de situaciones, y por qué no vienen a pedir justo a nosotras que no lo usemos para castigar a los hombres violentos, al machismo, etc. Y desde otra posición puede decirse, bueno, es que justamente es esto, está planteándose usar un sistema que es en sí mismo profundamente patriarcal y machista. Entonces, nada bueno saldrá de ahí. Yo, para mí, digamos, un ejemplo bien claro en este sentido es el del movimiento de mujeres, el movimiento Ni Una Menos, cuando se discutió justamente, y voy a hacer un link a la primera parte de lo que planteé al principio, cuando se discutió la reforma del sistema de ejecución penal en el 2017, cuando finalmente se sancionó la ley 27375, que reformó todo el sistema de ejecución penal, porque esa reforma se hizo luego del asesinato de Micaela García, de la violación y el asesinato de Mica. Ustedes, no sé si la recuerdan o conocen el caso. Micaela García era una muchacha hermosa, joven, militante, comprometida, militaba en el movimiento Evita, militaba en el movimiento feminista, hermosa en el sentido más amplio del término. Y fue espantosamente asesinada. Y se usó el caso de Micaela para justamente producir esta reforma que implicó el cierre de la cárcel para todos, no solo para quienes tenían antecedentes de abuso, de casos de abuso sexual, como era el autor de la muerte de Micaela, sino para muchos otros autores de delitos. Bueno, el movimiento Ni Una Menos, porque eso se hizo una audiencia pública en el Senado, y se invitó a organizaciones, tuvimos muchas organizaciones ahí, y estuvo Ni Una Menos. Y el documento que presentó Ni Una Menos se llamaba No en Nuestro Nombre. Y es un documento que yo recomiendo que se lea. Yo lo incorporé completo al libro, pero se puede buscar, ponen eso en internet y lo van a encontrar. No en Nuestro Nombre, Movimiento Ni Una Menos, creo que incluso está en la página de Facebook, cuando vuelva a Facebook. Y es muy interesante, porque justamente el planteo que ellas hacen es este. Que no en nombre del feminismo, no en nombre del movimiento feminista, no en nombre en particular del movimiento feminista que nació para plantarse frente a los femicidios, se construya, ahí está, genial, se construya una respuesta punitivista que transforme, digamos, que tome lo peor del sistema penal para agravarlo aún más. Entonces yo creo que ellas pudieron, ellas tienen una consigna que es, que ahora no me la voy a acordar entera, ni garantismo misógino, ni punitivismo, y me falta el adjetivo, pero ahí está. Pero bueno, esta idea de garantismo misógino, que también podremos discutirla, pero que en realidad justamente tiene que ver con plantarse valientemente y decir, miren, no, nosotras queremos que nos protejan, queremos que protejan a las mujeres que denuncian violencias machistas. Lo que no queremos es que eso se haga a costa de los derechos de los imputados y los derechos de las personas privadas de libertad. A mí me parece que eso resume un poco, por lo menos, mi posición, y en ese caso, en ese momento y en adelante, yo me he sentido muy, muy cerca de esa posición, ¿no? Digamos, otra vez, hay muchas otras cosas que hacer antes de transformar la cárcel en una tumba, ¿no? Alertas que hay que escuchar, respuestas de políticas públicas que hay que hacer, que no tienen que ver con encerrar de por vida a la cárcel o en la cárcel a los autores de ciertos delitos. Ahí te pone en el chat, Marina, pero que su versión positiva fue la ley Micaela de concientización en temas de género. Sí, yo soy muy crítica de la manera en que se lleva adelante, por lo menos la capacitación. Me parece que esas capacitaciones
Bueno, no sé si meterme en detalle en eso, pero digo, me resulta que es una capacitación muchas veces por la galería, ¿no? Como asistir funcionarios de un municipio, de una oficina pública a una charla de algún personaje, donde muchas veces dicen cosas que a mi juicio son punitivistas, ¿no? Porque se justifica, digamos, por ejemplo, se cuestiona, no, nos podemos meter en el caso, yo no tengo problema, pero no sé si se cuestiona severamente, por ejemplo, al juez de ejecución que liberó a la persona que terminó matando a Micaela García. Y yo creo que eso es un problema. Incluso lo he discutido con Rita personalmente, con Rita Segato, porque Rita fue testigo de concepto en ese juicio y tiene una mirada muy crítica, porque ese juez finalmente digamos, no fue condenado, sigue ejerciendo sigue siendo juez de ejecución en Gualeguaychú. Sí, en Gualeguaychú. Y yo creo que eso es correcto, porque justamente una de las cosas más difíciles de explicar y nos cuesta mucho explicarlo en los medios, es que los jueces que otorgan una libertad no son responsables de las acciones de la persona que le otorgan la libertad. En el caso del autor del femicidio de Micaela García, esa persona, ese sujeto, había estado con salidas transitorias un año entero, sin ningún problema. Entonces, había estado, ¿qué quiere decir que había estado con salidas transitorias? Había salido y vuelto a la cárcel durante un año, sin ningún problema y sin oposición fiscal. Entonces, cuando pide la libertad condicional, ¿con qué argumento se le va a negar? O sea, ¿cuál es el argumento que podría haber planteado el juez para decir no? Y entonces, hacerle un juicio a ese juez que dio esa libertad y sostener activamente personas respetables como Rita o muchos otros, que ese juez es casi corresponsable de la muerte de Micaela, a mí me parece un gravísimo error y me parece parte del problema. Algo que habitualmente mucho no se habla también tiene que ver eso con qué pasa con las personas cuando están detenidas, ¿no? No sé cómo será en otras provincias, pero acá en Neuquén muchas veces no tenían atención psicológica, ni tampoco faltan dispositivos para trabajar la violencia, entonces, por más que hubiera estado quizás también en la misma línea, no aumentar los años de detención en condiciones precarias, probablemente no va a resolver el problema. Exactamente, mira, ahí tenés otro ejemplo de reforma post hecho grave. Antes de esta última reforma de 2017, en 2013, y también frente a dos casos, en ese caso libertades otorgadas por el juez Axel López, que también fue sometido a juicio político, en ese caso defendido por Zaffaroni, y lo superó y sigue siendo juez. Frente a dos hechos gravísimos, donde también había habido muertes de dos mujeres, la reforma que se hizo fue que para los casos de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, antes de obtener la libertad, tenían que pasar por un tratamiento específico para personas autoras de delitos contra la integridad sexual. Y en algún momento, ya no, pero en el ámbito federal, justamente en Neuquén, la única cárcel en la que se hacía ese tratamiento era en Cenillosa, la cárcel que suplanta, digamos, a la vieja Unidad 9, ¿no? Cuando la Unidad 9 dejó de funcionar en medio de la ciudad de Neuquén, se creó la cárcel de Cenillosa. Entonces, eso también era un problema, porque un preso que por ahí había cometido un delito, no sé, en la provincia de Buenos Aires, o en Misiones, o cualquier otro, no, Misiones no, porque no es un delito federal, en la provincia de Buenos Aires, o en la capital federal, perdón, solo podía cumplir el tratamiento si aceptaba, o sea, si lo trasladaban a Cenillosa. Es decir, hay muchas, y no es un tratamiento que funcione, digamos, yo lo he consultado con personas, con profesionales de la salud mental, con psicólogas, es un tratamiento profundamente conductista, digamos, que difícilmente garantice que una persona que cometió un delito contra la integridad sexual
por hacer ese tratamiento, por ahí por otras razones sí pueda no volver a cometerlo, pero no por hacer ese tratamiento, si no es tampoco una garantía. Entonces, damos vueltas siempre alrededor a cierto problema de, hay un riesgo en que las personas que están en la cárcel salgan a la calle, pero ese riesgo no es solamente, digamos, no existe solamente en personas que estuvieron en la cárcel. ¿Se entiende a dónde voy? Quiero decir, la mayoría de los delitos contra la integridad sexual no los cometen reincidentes. No, ahí alguien dice, por eso hay mucha reincidencia. Justamente no. Eso también es una especie de verdad, de sentido común, que realmente no está comprobada. Y de hecho, la única investigación que hay hecha, por lo menos que yo conozca, y que cita habitualmente el ex juez Sergio Delgado, que también estuvo en esa audiencia que les digo, que estuvo el movimiento Una Menos, y que estuvimos nosotros, y el CELS, y muchas otras organizaciones. El ex juez Delgado también estuvo ahí, y justamente habló de este tema. Y comentó una investigación que hizo la psicóloga Irene Corach, que ahora que vive hace varios años en Viedma, en Río Negro, en el juzgado cuando él estaba a cargo de un juzgado de ejecución, el 1, con todos los, o sea, de todos los condenados que él ejecutaba la condena por delitos contra la integridad sexual, la reincidencia había sido, en su juzgado, mucho menor que en otros delitos. O sea, la reincidencia de los autores de delitos contra la integridad sexual era de un 20%, la reincidencia de los autores de delitos contra la propiedad era de un 70%. Es decir, no es cierto que los autores de delitos contra la integridad sexual sean mucho más reincidentes que los autores de otros delitos. Pero es una cosa que suele repetirse y nadie da un dato. Se tira 90%, 80%, pero nadie dice de dónde sale ese dato. Y ese es otro problema. Hay poca investigación, porque investigar la reincidencia es muy difícil, porque vos no podés, o sea, vos tenés que hacer ciclos, ¿no? Tendrías que decir, bueno, a ver, vamos a agarrar todas las personas que obtuvieron la libertad en un año y seguirlas durante un tiempo, porque si vos las seguís durante el primer año, y bueno, por ahí reinciden en el segundo, ¿no? Tendría que haber un ciclo, un lapso, no un ciclo, un lapso de seguimiento de algunos años, habría que fijarse, ¿no? ¿Cuántos? 5 años, 10 años, como para poder decir, bueno, mira, los autores de estos delitos reinciden tanto por ciento. Si no son opiniones que se tiran sin sustento, ¿no? Sin sustento de datos. Ahí les tiro una idea de investigación, si tienen que hacer tesis o algo. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, yo tengo la última que me había anotado. No, Clau, ¿qué te imaginás vos que podrían esto de pensar las coberturas periodísticas, esos encuadres periodísticos, ¿no? que van condicionando también miradas o invitando a pensar en determinadas formas, ¿no? Los problemas? ¿Cómo te imaginás vos que se podría abordar? Digo, con capacitaciones para periodistas, con espacios de diálogo. ¿Cómo te lo imaginás? ¿O pensás que hay una lógica que también uno podría pensar eso, ¿no? Que la lógica mediática de la mercantilización de la noticia te invita necesariamente a eso y que, bueno, ¿cómo te imaginás formas de abordaje? Yo soy así como una optimista histórica, ¿no? Entonces creo que se pueden hacer siempre cosas. Por ejemplo, una experiencia súper interesante que hicimos el año que viene fue una capacitación en CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, ¿no? Sobre estos temas. Y bueno, nada, por ahí es una gota en el mar, pero generó, a mí me parece que fue súper interesante, y yo me di cuenta por el diálogo con los compañeros y las compañeras que hay un montón de cosas que no sabían, o sea, porque a veces eso pasa, aunque no tengan una mirada punitivista, es como que la respuesta punitiva es lo que aparece más fácil, ¿no? Es como, hay un libro que yo siempre menciono que es de un francés, que ahora no me voy a acordar el apellido, pero también se puede buscar, es ¿por qué preferimos la desigualdad? ¿No? ¿Por qué preferimos la desigualdad? Y es algo así como, aunque nos cueste reconocerlo. Y parece, digamos, él desarrolla como una idea que parece bastante
sencilla, ¿no? Digamos, bueno, es que es mucho más fácil, ¿no? Y más asociado a nuestras conductas más incluso infantiles, defender lo propio, ser egoístas, pensar, no pensar tanto en el otro, sino en el crecimiento individual y personal. Para toda la otra manera de abordar la vida y las relaciones, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo mayor para pensar solidariamente, para pensar, no pensar que si yo me voy a esforzar porque yo voy a lograr todo, sino pensar en los condicionamientos sociales, para mirar el sufrimiento de mi prójimo. Eso es un esfuerzo, es un trabajo. Entonces, yo diría lo mismo en este campo, ¿no? Decir que se pudran en la cárcel, que lo metan preso, que no salga nunca más, es como una respuesta que sale fácil, ¿no? Entonces, lo otro es formación. Yo creo que los sindicatos de prensa, los diarios cooperativos, los emprendimientos comunitarios de comunicación, que lo hacen, mucho lo hacen, deben hacer más todavía, en tratar de plantar otra mirada, ¿no? Y eso en algún momento yo creo que en algún momento irrumpe, ¿no? Como lo hizo en ese plano de una manera, digamos, indetenible el movimiento feminista, ¿no? O la lucha por el aborto, que en un momento era una cosa que comentábamos un poco por lo bajo, sí, yo tuve que abortar como una vergüenza, hasta que en algún momento, ¿no? Eso se abre camino y se impone. Bueno, yo creo que en algún momento vamos a decir, ¿cómo es esto? Que pensamos que meter gente presa 50 años sirvió para algo. O sea, ¿cómo pudimos hacer esto? ¿No? ¿Cómo pudimos pensar esto? Pero bueno, es nada, es la gotita, ¿no? Horadar y horadar. Excelente. Compañeras, compañeros, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay más. Son los comunicadores tímidos. Sí. Igual son estudiantes de criminología, así que Bueno, perdón. así que no de comunicación, pero sí, podrían aprovechar Perdón, vos con más a razón pleno. entonces. Sí. Bueno, Bueno, quedo Claudia, abierta igual por si sí. surge alguna pregunta después, con todo gusto. Bueno, Claudia, igual muchísimas gracias por tu tiempo, por la dedicación, por convidarnos con un montón de preguntas que nos llevamos, ¿no? Muy bueno, todo excelente, Un Claudia. placer para mí. Gracias, Itati. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, A ustedes. Claudia. Bueno, ahí empiezan a poner mensajes de agradecimiento, siempre clarísima, así que a las personas que no la estén siguiendo a Claudia, recomendamos profundamente que la sigan, porque siempre es interesante, incluso hasta en esos pequeños debates mediáticos, tener como las intervenciones de Claudia, ya sea en Twitter o en su Facebook, así que recomendamos mucho seguirla, y ese libro espero poder acceder prontamente, ¿no? Digamos, contra el punitivismo. Ya vamos a pasar el aviso, ya está en la tienda virtual, se supone que esta semana de Planeta, se supone que esta semana ya está en librerías, bueno. Así que con todo gusto. Si son de Boca, hoy no me sigan porque estoy muy gallina, esperen un poquito mañana. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias a chau. todos. Chao. Muchas gracias. Muy bien, Itati, grande. Chao, gracias. Bueno, la verdad que